Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Ingeniero de la Productividad. Hoy vamos a ver, quería explicaros qué es la servoneumática, porque de esto realmente no hay mucha información por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poquito la servoneumática. Pero primero, en el vídeo de la semana pasada, que os dejaré por aquí arriba, hablábamos de neumática proporcional y la neumática proporcional es la base de la servoneumática, ¿vale? En el vídeo anterior comentamos pues, bueno, cómo tenemos reguladores de presión que pueden ser manuales y al pasarlos a formato electrónico, ¿vale? Pues ya teníamos un control proporcional de la presión de manera electrónica, ¿vale? Con una señal 420 miliamperios, 0,10 voltios, a través de bus de campo, etcétera. Y lo mismo nos ocurría con los reguladores de caudal para regular la velocidad de los cilindros, la velocidad del aire, etcétera, ¿no? Y lo mismo, pues aquí tenemos un regulador de caudal manual, pues también tenemos la versión de regulación de caudal proporcional, ¿vale? Entonces, la neumática proporcional es la base de la servoneumática. Entonces, ¿qué es la servoneumática? Pues bueno, no deja de ser la unión de esa neumática proporcional, ese control que teníamos ahí de neumática proporcional. Vamos a tener una válvula proporcional, vamos a tener un cilindro neumático que actúa, ¿vale? Que es el que va a hacer el movimiento, pero este cilindro neumático lo que va a tener es, como vemos aquí un cablecito, es un detector de posición, ¿vale? Los cilindros neumáticos tienen que tener un sistema de detección de medición para saber dónde estamos en cada momento, ¿vale? Y vamos a tener un control que nos va a hacer el control de todo el sistema de la servoneumática, ¿no? Pues nos va a decir, ahora veremos, ¿no? Pues oye, si hemos llegado a la posición, si tenemos hecho la fuerza adecuada, etcétera. Entonces, cuando hablamos de servoneumática, normalmente vamos a controlar dos parámetros. Uno, la posición y dos, la fuerza, ¿vale? Entonces podemos hacer lazos de regulación de posición y de fuerza. Entonces, este sería la estructura de regulación de un sistema de servoneumática, ¿vale? Como hemos comentado antes, tenemos el regulador de posición, el control, tenemos la válvula proporcional y el actuador neumático. Entonces, de la válvula proporcional, normalmente vamos a tener un sensor de presión que nos va a dar un feedback y del actuador neumático vamos a tener un sensor de posición que nos va a dar también feedback de posición, ¿vale? O sea, tenemos feedback de presión, feedback de posición. Entonces, con una consigna de posición o de fuerza que le demos, ¿vale? Yo al cilindro le puedo decir, oye, avanza a 100 milímetros y con el regulador de presión, o sea, el regulador de posición le dice a la válvula proporcional que abra, el actuador neumático empieza a avanzar y cuando va llegando a esa posición, pues 10, 20, 30, 90, 100, pues ya le dice el regulador de posición, le dice a la válvula proporcional que cierre y hemos llegado a la posición adecuada, ¿no? Entonces, si lo mismo si queremos hacer una fuerza determinada, ¿no? Pues oye, hace esta presión, esa presión es equivalente en base al diámetro del cilindro a una fuerza determinada y regulamos, ¿no? ¿Estás haciendo esta fuerza? Sí, pues no metas más presión. ¿Es poco? Metemos más presión. ¿Te pasas? Quito presión. Entonces, este sería el lazo de regulación de servoneumática, ¿vale? Por eso lo de servo, porque es un lazo cerrado y que vamos a regular, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene la servoneumática? Pues bueno, el primero de todos es que cuando vamos a mover grandes masas, ¿vale? La servoneumática nos permite moverlas de una manera muy versátil y más económico que eso lo haríamos con un accionamiento eléctrico, por ejemplo, ¿vale? En el accionamiento eléctrico, pues bueno, tenemos que tener una mecánica con su sillo, con su correa endentada. Entonces, para masas grandes tenemos que tener un motor potente, un controlador grande que admita esas intensidades para controlar ese motor. Y en servoneumática, sí, necesitamos un cilindro neumático grande, pero el control lo podemos hacer con una válvula proporcional neumática y el mismo control que utilizamos para mover un cilindro pequeño o un cilindro grande. Entonces, para mover masas grandes se va a hacer de una manera versátil y económica. Además, la solución servoneumática es muy compacta, porque tú tienes, como hemos visto antes, tienes el cilindro neumático, ¿vale? Y ya está. En el caso de que fuera una solución eléctrica, tú tendrías el cilindro eléctrico
y luego acoplado tendrías un motor, etcétera, etcétera, o un acoplamiento, una reductora, etcétera, y eso va a ocupar mucho más espacio que una solución servoneumática. Igualmente, cuando lo comparamos con un sistema de neumática tradicional, en servoneumática, como lo estamos controlando, vamos a poder tener velocidades mayores y no vamos a tener golpes cuando llegamos al final del recorrido. Con lo cual, tampoco vamos a tener vibraciones en nuestra máquina. O sea, son una serie de ventajas sobre la neumática tradicional. La puesta en marcha también va a ser sencilla y, como hemos comentado, en servoneumática haremos la regulación o bien de posición o bien de fuerza. Y comentar también que en servoneumática tenemos soluciones de alta eficiencia energética, porque podemos regular la presión para consumir solo lo que necesitamos, lo cual va a ser mucho más eficiente que un sistema de neumática tradicional. Entonces, hablamos de servoneumáticas. Hemos visto el actuador con vástago que teníamos anteriormente, pero también se pueden hacer movimientos de servoneumática con actuadores sin vástago o con carro, también se suelen llamar, ¿vale? Aquí podemos tener actuadores de servoneumática largos de hasta 2 metros y también podemos tener servoneumática en actuadores de giro, ¿vale? Entonces ya sabéis, actuadores mecánicas que vamos a poder tener: cilindro con vástago, cilindro sin vástago y actuador giratorio. Y ahora comentar un par de aplicaciones, ¿vale? Por un lado, además de todas las aplicaciones que nos podemos encontrar, dentro de la servoneumática también podemos meter los posicionadores de la industria de procesos, ¿vale? Entonces esta es una válvula típica de mariposa, podría ser una válvula de bola también, por ejemplo, con un actuador de cuarto de vuelta neumático, en el cual, pues bueno, tenemos una serie de posiciones que se colocan encima y con una consigna, por ejemplo, como hemos dicho antes, 420 mA o 0,10 voltios, pues le vamos a decir el ángulo de apertura o de cierre de esta válvula. Cuando 0 voltios, por ejemplo, va a ser cerrada 90, o sea, 10 voltios va a ser 90 grados, abierta totalmente, pues 5 voltios sería abierta a 45 grados esa válvula. Entonces, con una señal analógica vamos a hacer el control de esta válvula de mariposa y además, como es en lazo cerrado, porque aquí tenemos ya tenemos ya el sistema de medición de recorrido, tenemos las válvulas de control, etcétera, pues bueno, es un sistema de servoneumática completo. Y por último, quería comentarlo, el estado del arte de la servoneumática. Aquí no podemos dejar de hablar de Festo, que es el líder mundial en servoneumática. O sea, aquí esto es indiscutible. Y cuando hablamos del estado del arte, tengo que hablar de estas dos cosas que ha sacado Festo recientemente, ¿vale? Por un lado está el terminal V10, que no voy a entrar al detalle, esto si queréis vais a buscarlo a su página web, que lo que dice es neumática digitalizada. Son unas válvulas, son unos bloques de válvulas que puedes tener 4 o 8 válvulas, pero son unas válvulas especiales, son válvulas que te permiten hacer control de velocidad, control de caudal, control de presión, llevan sensores de presión integrados, etcétera, y te permiten hacer todo lo que quieras en cuanto a neumática, ¿vale? Tanto ahorro de energía, velocidades rápidas, velocidades lentas, posicionado y muchas más aplicaciones. Y la segunda innovación que me quería comentar con vosotros es que Festo también ha desarrollado un cobot neumático que actualmente no está a la venta, pero ya se han hecho prototipos y está previsto que en los próximos meses salga a la venta. Es un cobot neumático, o sea, es un robot colaborativo neumático. El primero del mercado y actualmente el único robot colaborativo neumático del mercado. Esto también, pues oye, si vais a la página web de Festo, si tenéis interés, pues podéis ir allí y ver pues más cosas, más información sobre este tema. No me voy a liar a hablar de esto, pero sí que esto es el estado del arte de la servoneumática. Y nada más, oye, pues si queréis más información, ya sabéis, visitar mi página web, ingeniero-de-la-productividad.com, podéis ir a la página web de Festo, concretamente en festo.es, aunque también tiene otros dominios. Y sin más, agradeceros que me hayáis escuchado, que sigáis ahí el canal de Ingeniero de la Productividad. Ya sabéis que también me podéis encontrar en LinkedIn. Y sin más, suscribiros, dejarme vuestros comentarios. Si tenéis alguna pregunta también me la dejáis y trataré de responderla. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.